Bienvenidos chicos a la segunda clase de botánica taxonómica. Hoy estaremos abarcando todo lo que es la especie según el taxón y todo lo que tiene que ver con la terminología de cada una de las plantas. En esta lámina tenemos algunos ejemplos de lo que son las familias de algunas de las plantas, su nombre científico y los nombres comunes. Recordemos que pueden haber 3 o 4 plantas de la misma familia, pero que igual tienen una especie distinta. Entonces, tenemos, por ejemplo, de la familia que es la Aliciae, tenemos la cebolla, el ajo y muchas cosas también, como las determinaciones de algún tipo de cebolla, como la cebolla normal y la cebolla que tiene colores, como es la cebolla morada. También algunos de los cítricos que pueden haber la determinación de por qué uno es naranja y por qué el otro es limón. Tenemos que una especie se define a menudo como el conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de entrecruzarse y producir descendencia fértil, pero no pueden hacerlo, o al menos no lo hacen habitualmente con los miembros de poblaciones pertenecientes a otra especie. Esto está delimitado conforme al crecimiento, en dónde va a crecer, en dónde va a desarrollarse y las determinaciones que tiene esto. Por ejemplo, el suelo, el clima y algunos agentes, como puede ser el hombre, hasta algunos mismos animales. En el mecanismo de especiación tenemos 4 mecanismos, pero solo se toman en cuenta 2. Lo que es la alopátrica y la simpátrica, que puede determinar lo que es una población original, después una fase inicial de especialización o especiación, y la evolución de los mecanismos de aislamiento reproductivos que dan lugar o dan origen a una nueva especie. Se habla de la cladogénesis, que se produce por aislamiento reproductivo de diferentes poblaciones de una especie debido a las barreras de la hibridación, que pueden ser presigóticas o postsigóticas. O sea que este es el que determina si podemos cruzar una planta dando un híbrido o un resultado diferente, cruce de 2 plantas, o que puede ser tener una especie y que esa especie va a salir de la misma especie pero no combinada con otra planta. La hibridación no es más que el cruce reproductivo entre 2 especies distintas que pueden producir individuos viables, que pueden ser o no fértiles. En algunos casos en el que realizamos una hibridación de 2 plantas y que esta planta, dentro de sus cromosomas o dentro de sus genes, haya algún error y esta no pueda reproducirse. Aunque la hibridación en animales puede ser un proceso natural, lo más frecuente es que esté asociado a alteraciones provocadas por la introducción de nuevas especies por el hombre desde que se descubrió la ganadería. O sea que en planta, esto se transmite cuando algunas plantas son injertos que son creadas por el hombre, se combinan entre ellas las dos y esta puede tener algún gen o cromosoma errático dentro de su información genética y esta no pueda ni siquiera dar lugar a otro producto más adelante. En la especiación alopáctica se trata de la separación geográfica de un acervo genético continuo, de tal forma que se establecen 2 o más poblaciones geográficas aisladas. O sea que yo puedo tener una planta, pero la puedo hacer que crezca en diferentes condiciones. Una puede ser en tierra seca y otra puede ser en tierra húmeda. Al igual, las dos en algún momento determinado van a dar sus frutos, aunque en alguna por la genética que tiene cada planta, ellas no van a reproducirse. La separación entre las poblaciones puede ser debido a la migración, a extinción de las poblaciones situadas en posiciones geográficas intermedias o mediadas por sucesos geológicos. Esta barrera puede ser geográfica o ecológica. Geográfica es que yo la plante en diferentes países y pueda desarrollarse al igual en estos 2 países, o ecológica, que yo arme una barrera entre climas. Puede que la misma planta que creció en clima cálido, ella crezca también en un clima húmedo. Tenemos lo que es la especiación simpática. Tenemos que una población original se puede abarcar o puede
nuevo lugar de crecimiento, hay un aumento de la divergencia, después selección por el aumento del aislamiento reproductivo y por último una especie finalizada que puede dar lugar a un híbrido o no. Un poco de la historia de lo que es de lo que se dio a partir de la hibridación y de todo lo que es el concepto de la nomenclatura. Tenemos que Linneo fue el padre de la nomenclatura, o sea, el que determinó cuáles eran de las especies a que pertenecía cada familia. En la primera dice que la utilización de la nomenclatura binomial de las especies en conexión con una rigurosa caracterización morfológica de las mismas. Después de esto, definió con precisión varios términos morfológicos que serían utilizados en sus descripciones de cada especie o género, en particular aquellas relacionadas con la morfología floral y con la del fruto. Y por último, dio su concepto de la constancia de que cada especie fue un obstáculo obvio para lograr establecer un sistema natural, ya que esa concepción de la especie negaba la existencia de las apariciones naturales, las cuales son esenciales para el desarrollo de un sistema natural. O sea que, en conclusión, al final, Linneo lo que dijo en todos sus predicamentos fue de que obviamente él cometió el error de haber creído de que las plantas podían crecer, una misma planta puede crecer en diferentes lugares, ya sea en un nicho ecológico, pero después él remitió su error y dijo de que cada una tenía que estar dividida en su especie o género y que obviamente ella tenía que ser diferenciada por el tipo de flor y por el tipo de fruto que desarrollaba o que la planta daba, y que además de esto tenía que controlarse el lugar donde ella tenía que crecer. En la especiación instantánea se desarrolla a partir de que un individuo tiene un cambio muy importante que determinará la especie. Este cambio puede ser dos fases, uno genético y un citológico. El genético es que las mutaciones en uno o dos genes sin afectar el complemento cromosómico afecta al fitness, que se encuentra o que se pensaba que era muy rara, pero cada vez se están encontrando más casos. Y en el citológico, que hay cambios en el complemento citológico, obviamente, por lo que se establece una barrera de intercambio genético entre el individuo y los parenterales. Pueden ser reorganizaciones cromosómicas o poliploidias. Ya por último podemos ver algunas de las plantas que existen dentro del Vademecum internacional, y cada una de ellas tiene su especie o su familia relacionada, como tenemos el romero, la ruda, el orégano, la mostaza y las semillitas de sésamo. Algunas que se pueden cultivar dentro de lo que es un ambiente seco que no necesita estar en un clima cálido o un clima helado, como por ejemplo el albahaca, el laurel, el romero y el tomillo. Y algunas de estas plantas que sí necesitan estar en un terreno aislado con todas las condiciones para que ella pueda desarrollarse y dar nuevas variaciones o simplemente estructurarse para poder dar una nueva planta o un nuevo fruto. Y eso sería todo.